A ti atribuimos la gloria. Vamos. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Quisiera que abriera su Biblia, hermano mío, allá en el libro del Génesis, capítulo 14, versículo 18. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Usted, hermano, al ver esta lectura, se va a dar cuenta, hermano, que es un tema muy interesante, muy importante, hermano. Dios mío, si no me equivoco, creo que es la primera vez que se va a dar este tema en este lugar. Gloria a Dios. Y vamos a rogar, ¿verdad?, toda la sabiduría necesaria de parte del Espíritu Santo. Amén. Gloria al que vive. Génesis capítulo 14, mi amado hermano, versículo 18. Cuando lo tenga usted puede decir amén. Le voy a pedir también a mis hermanos, ¿verdad?, que ahí estén atentos, ayudando, apoyando con la Biblia, porque son varios textos, hermano, que sí me encantaría, ¿verdad?, que pudiéramos analizar juntos. Si se trajo usted, hermano, su libretita, ¿va?, su hoja, su plumita, sería mucho mejor. Si no, hermano, bendito sea Dios, hermano, que los cultos, ¿verdad?, se están transmitiendo en vivo. Usted también puede llegar a casita, ¿verdad?, y nuevamente escuchar el mensaje y apuntar los textos, hermano, y ahí decir, no, pues sí es verdad, o no, el hermano aquí la regó, ¿vale? Gloria al Señor. Bueno, ¿tiene Génesis 14, 18? Mire, vamos a leer la bendita palabra del Señor. Aleluya. Y dice así, hermano, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. La última parte nuevamente dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Puede ir tomando su lugar, hermano. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermano, antes que todo, ¿verdad?, pues nosotros como siervos primeramente de ustedes, Aleluya. Gloria a Dios. pues en primer lugar, ¿verdad, hermano?, ofrecemos una disculpa porque pues hemos visto, ¿verdad?, que los siervos del Señor que han venido, hermano, a predicar este lugar, pues han hablado, han tocado el tema del diezmo. Y amado hermano, pues platicando con el hermano, ¿va?, yo le decía: híjole, se me hace un poquito injusto. En realidad ha sido nuestra culpa que no hemos predicado acerca de este tema por muchas razones. Y hermano, pero si usted recuerda, el día lunes nuestro hermano el pastor Roberto mencionaba que iba a tocar nuevamente este tema. Entonces le decía yo al hermano: es necesario entonces antes de ello atender, hermano, este tema del diezmo. Amén, ¿qué es el diezmo? Entonces, hermano, pues vuelvo a repetirle, es un tema, la verdad, muy en estos tiempos muy controversial, muy atacado, hermano. Muchas veces se saca fuera de contexto. Así es que, hermano, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, espero, ¿verdad?, que Él nos habilite sabiduría, y que a usted, mi amado hermano, le habilite, ¿verdad?, la sabiduría también, pero el entendimiento. Amén. Y con la ayuda del Señor, hermano, pues vamos a entrar a este bonito tema, el cual lleva por título diezmos y ofrendas. Aleluya. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Gloria al Señor. Entender lo que es un diezmo, o lo que es el diezmo. La palabra diezmo, hermano, viene del hebreo que se dice masher o maaser, así como se escucha, M-A-S-E-R, pero se pronuncia masher, que es la palabra hebrea para traducir diezmo, y que masher, hermano, significa décima parte. Ahora,
Rápidamente, hermano, le explico algo, ¿verdad? Esto yo sí le suplico que lo entendamos muy bien, hermano, porque usted va a ir aclarando a lo mejor algunas dudas. Hermano, el diezmo finalmente, hermano, tiene sus inicios, hermano, aquí por ejemplo con Abraham, pero fue establecido, hermano, como ordenanza para la nación de Israel en los tiempos de Moisés. Si usted ha leído la palabra del Señor en el libro del Éxodo, hermano, cuando el Señor empieza a dar todas las ordenanzas, los 10 mandamientos, hermano, acerca, hermano, de las ordenanzas y los mandamientos para la tribu de Leví, hermano, y para todas las 12 tribus, y hermano, entre esas ordenanzas, pues vino el diezmo, ¿verdad? Rápidamente le explico, hermano, que el diezmo en realidad, bueno, primeramente quiero llevarle una cita para ahí también empezar a leer, ¿verdad? Quiero que vaya al libro de Levítico, capítulo 27, verso 30. Hermano, amén. Libro de Levítico, capítulo 17, versículo 30. Aleluya. ¿Qué le dije? Le dije 17, no, es 27, perdón. Perdón, mi hermano, mis hermanos. Levítico 27, verso 30. Gloria a Dios. Mire, y ahorita vamos a ir a otra cita, ¿va? Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. El diezmo, hermano, escuchen bien lo que voy a hablar. En los tiempos de Israel era cosa que Dios había pedido para él. Hermano, de toda la bendición que llegaba para el pueblo de Israel, hermano, puesto que Dios los había introducido a la tierra, ¿verdad? A la tierra que fluye leche y miel. Y bien le dijo Dios: yo te voy a bendecir. En Deuteronomio capítulo 8 Dios le decía a Israel: cuando yo te introduzca a la tierra que te he prometido y participes, ¿verdad?, de las cosechas de tu tierra y participes de todo lo que te dé la tierra, el diezmo apartarás para mí, el 10% apartarás para mí. O sea que, hermanos, si por ejemplo el pueblo de Israel cosechaba, por ejemplo, 10 cajas de manzanas, hermano, le tocaban ¿cuántas a nuestro Dios? Una, ¿verdad? Porque es la 10ª parte. Si cosechaban 100 cajas de manzanas, ¿cuántas le tocaban a Dios? 10 cajas de manzanas. Y ahorita vamos a ir a ver también, hermano, a dónde llegaban esas manzanas, ¿verdad? Pero también quiero que se vaya, por favor, a Deuteronomio capítulo, hermano, 14. Gloria a Dios. Aleluya. Deuteronomio 14, versículo 22 y 23. ¿Cristo vive? Aleluya, glorifique el hermano. Aleluya. Deuteronomio capítulo 14. ¿Cristo vive? Aleluya, glorifíquele a él. No, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 y 23. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice: indefectiblemente, escuche, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Verso 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. Escuche, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahora, aquí, hermano, finalmente yo puse aquí una pregunta, ¿verdad?, que posiblemente a lo mejor alguien se haría. ¿Por qué Dios Jehová al pueblo de Israel, escúcheme bien, al pueblo de Israel le establece, amado hermano, el diezmo? Número uno, ¿por qué Dios Jehová estableció el diezmo para el pueblo de Israel? Número uno, porque en el Salmo 24:1 claramente la Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Entonces, hágale cuenta, hermano, que Dios no le estaba pidiendo al pueblo de Israel algo que Dios mismo le había dado al pueblo de Israel. No sé si me estoy explicando. Amén, amén. Es como, hermano, me viene un ejemplo ahorita. Es como cuando usted le compra una bolsita de chetos a su hijo, ¿verdad? Y le dice, ya cuando su hijo ya destapa los chetos, usted no le dice: dame toda la bolsa, ¿verdad? No, usted ¿qué le dice regularmente? ¿Me das uno? Y entonces, claro, el niño va, hay de dos: una de que diga sí, papi, agarra, ¿verdad?
O dos que digan no. Y a ver, papás, ¿qué hemos sentido, va? Cuando de pronto el niño dice no. Usted dice, pues si yo te los compré, presta para acá, pues si yo te los compré. Bueno, no sé si le hagas así, ¿verdad? Hermano, en el punto número 1 de por qué Dios ha establecido el diezmo, es para hacerle saber, hermano, en este caso para hacerle saber a su pueblo que todo es de Él. Amén. Todo es de Él. Sí, aleluya. Es más, el rey David decía, aún lo mismo te doy yo a ti. Lo que tú me diste, yo te lo doy. Es como si te estoy dando lo mismo tuyo. Ageo capítulo 2 verso 8, hermano, dice el Señor Jehová, mía es la plata, mío es el oro. Entonces, hermano, lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel era de que, hermano, Dios le daba el 100%, pero el pueblo de Israel tenía que corresponder a Dios con un 10%. Amén, amén. No sé si dice amén. Amén, amén. Y eso era mandamiento, mi amado hermano. Pero número 2, ¿por qué Dios estableció también el diezmo? Ahorita lo voy a llevar a una cita. Escuche. A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Cuántas tribus, hermano, eran en Israel? 12. Pero si usted se recuerda, hermano, o ha leído la palabra de Dios, cuando Israel, la nación de Israel, hermano, sale de Egipto y finalmente, hermano, llegan a la tierra de Canaán, la tierra que les prometió Dios, que ahorita es el Israel que usted está viendo en las noticias, ¿verdad? Medio Oriente, donde está el presidente Benjamín Netanyahu, donde ha ido Donald Trump. Esa es la nación de Israel. Y entonces, hermano, cuando ya Israel llega a esa tierra, entonces, hermano, empieza la repartición de tierras. Y entonces, hermano, pero si usted ha leído la palabra del Señor, dice la Biblia que ¿cuántas tribus solamente ocuparon tierras? 11, ¿verdad? 11 tribus. A las 11 tribus el hermano se les repartió, pero solo una no tocó tierra. ¿Qué fue qué? La tribu de Leví. Usted puede ver, hermano, que la tribu de Leví, que era donde estaba el sacerdote Aarón y sus hijos, ¿verdad? Me parece que es Nadab y Abiú, hermano. Y entonces ellos, Dios les dice, a la tribu de Leví, escuche, no le tocó tierra, porque a ellos yo los aparté para mí, Amén, dice amén. el Señor Jehová. Amén. La pregunta otra vez aquí, ¿y para qué Dios se apartó una tribu? Ah, porque Dios dijo, ellos van a servir en mi templo. Amén. Y cuando todo el pueblo de Israel, o sea, las 11 tribus restantes, ellos sí se van a poder ir a trabajar. Van a poder ir a trabajar sus tierras, van a poder ir a cosechar, van a poder estar afuera libres. Pero la tribu de Leví, yo la quiero en mi casa. Ahí van a trabajar. Bendito Dios. Y entonces, hermano, cuando en el segundo punto del por qué Dios estableció el diezmo, en el primero dijimos, porque Dios quería hacerle saber a Israel que eres el dueño de todo. Pero el punto número 2, hermano, ¿por qué Dios estableció el diezmo? Porque, hermano, el diezmo, todo lo que se juntaba de diezmo, mi amado hermano, iba a ser para la tribu de Leví. ¿Sí me estoy explicando? Sí, aleluya. A ver, ¿por qué el 10% era para la tribu de Leví? Porque a ellos no les tocó tierra, no les tocó lugar. Ellos no tenían tierra para cosechar. Ellos no tenían ganado, no tenían, hermano, un lugar. No sé si me explico. Amén. No tenían un trabajo, pues no tenían una ganancia. Porque Dios dijo, a ellos no les tocó, porque a ellos yo los quiero en mi casa. Yo quiero que ellos me sirvan a mí. No sé si hasta ahorita voy bien. Ahora, hermano, ¿eso dónde está? Vamos a Números capítulo 18, versículo 20. Números es atrasito, ¿va? Números capítulo 18, versículo 20. Cuando lo tenga dice amén. Cristo vive. Amén, glorifica al Rey de Reyes. ¿Números qué? Números capítulo 18, versículo 20. Si lo tiene dice amén. Cristo vive. Amén. Ahora, escúcheme bien aquí. Bueno, vamos a leer a partir del 20. Dice, y Jehová dijo, ¿a quién? A Aarón. Ahora, ¿Aarón de qué tribu era? De la tribu de Leví. Y dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos, ¿de quién ellos? De las 11 tribus. Escuche, no tendrás heredad,
ni entre ellos tendrás parte. Oh, esto está precioso, hermano. Yo soy tu parte Amén. y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Luego dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví. Escuche, a ver, léalo usted. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Para quién eran los diezmos de Israel, hermano? Para la tribu de Leví. ¿Por qué para la tribu de Leví? Porque ellos, ¿qué? Servían en la casa de Dios, porque ese era su trabajo, su ministerio. Es que, hermano, eso sí, hasta el día de hoy, servir al Señor es un trabajo. Claro, trabajo privilegio, ¿eh? Porque para mí es un privilegio, hermano, servir al Señor. Pero entonces Dios le dice a la tribu de Leví, tú no te tocó tierra, pero yo soy tu tierra, yo soy tu heredad, yo soy tu todo. Y yo he dado la orden a las 11 tribus restantes que me traigan aquí a mi casa el diezmo, y de aquí te va a tocar a ti. Tú, amén, gloria al Señor. No sé si dice amén. Pero, hermano, aquí hay otra ordenanza en ese caso, en aquel tiempo, para la tribu de Leví. Vayas al verso 26, es ahí adelantito. Dice, vamos a leer 25, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, escucha esta parte, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Escuchen aquí. Cuando el pueblo de Leví ya tomaba sus diezmos, o sea, todo lo que trajo el pueblo de Israel, de esos diezmos, ahora la tribu de Leví apartaba otro diezmo, que ese sí, en definitiva, era para Jehová. No sé si aquí nos estamos explicando, y no sé si hasta aquí vamos bien. Ahora, aquí hay otra cosa, hermano, porque mire, ¿y qué sucedía, por ejemplo? ¿Qué sucedía cuando Dios le decía a la tribu de Leví? Tú toma todos los diezmos que llegaron, pero de esos diezmos aparta otro diezmo. Amén. Y la pregunta aquí era, ¿y para quién era ese otro diezmo? Váyase a Deuteronomio, capítulo, hermano, 14, versículo 29. Aleluya. Deuteronomio 14, versículo 29. Cuando lo tenga, dice amén. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, pero no solo el levita, escuche, y el extranjero, ¿quién más? El huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios, ¿qué? Te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Fíjese que apenas estaba yo analizando algo, hermano, de Dios. Mire, yo no sé si lo voy a decir bien, pero el Dios que nosotros alabamos, hermano, el Dios de dioses, el Dios de la gloria, el Rey de reyes, Él desde un principio no se hizo Dios de los ricos. Amén. Él claramente en el libro de los Salmos dijo, yo soy el Dios de la viuda, Santo. yo soy el Dios del oprimido. Sería terrible, ¿verdad?, que encima Dios todavía estuviera a favor de los ricos, ¿verdad?, de los poderosos, de los... No, pero mire qué grandeza de Dios. Si hay algo, hermano, que la palabra de Dios siempre nos va a enseñar, hermano, es la generosidad. Que Él dice, ok, yo te he bendecido a ti, pero así como yo te he bendecido a ti, acuérdate del pobre. Amén. Acuérdate de la viuda, acuérdate del huérfano, acuérdate del extranjero, acuérdate de ellos. Pero ahora, hermano, según el verso 29, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel? ¿Qué le pasaba a la tribu de Leví? Si la tribu de Leví, aparte de lo que Dios ya le dio, y si la tribu de Leví compartía, hermano, ¿qué pasaba? Dios le bendecía. Dios bendecía en toda la obra de sus manos. Es que mire, el secreto de la prosperidad, y yo no estoy hablando precisamente de dinero, hermano, pero el secreto de la prosperidad, hermano, el secreto, hermano, de la abundancia es ser generoso. Amén. Santo. Ese es el secreto. Sí, y siempre será el secreto.
No es enriquecer, hermano, al que ya tiene. La misma Biblia dice, si tú le das al que te va a volver a pagar, ¿qué caso tiene? Dice Dios, ya recibiste tu recompensa. Pero si tú bendices al pobre, al que no te puede pagar, has adquirido una deuda conmigo. Y dice Jehová en Proverbios 19, y yo sé pagar mis deudas. O sea, es que, hermano, no sé si me doy a explicar, ¿verdad? Es como si Dios dijera, tú le das al pobre, yo te pago a ti, no te preocupes. Gloria. ¿Y creen que Dios es mentiroso para no pagar? Eso espérelo de Carlos, a lo mejor, que se haga de la vista gorda, pero Dios nunca. No sé si dice amén. Amén, amén. Ahora, quiero que se vaya al libro de Malaquías, capítulo 3, verso 8 y 9. Usted conoce muy bien esta cita, ¿verdad? El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 y 9. Casi está al final, ¿verdad? Casi llegando al libro de Mateo, si no es que uno antes del libro de Mateo. Malaquías, capítulo 3, verso 8 y 9. Ahora, aquí hay algo importante, hermano, que tenemos que analizar, por favor. Porque mire, la palabra del Señor dice, vamos a leer desde el verso 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué responde el Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Escúcheme algo interesante aquí, hermano, porque esta maldición que el Señor Jehová lanzaba contra el pueblo de Israel era porque el pueblo de Israel se había olvidado de presentar sus diezmos, hermano, en la casa del Señor. Y al no haber diezmos, la tribu de Leví ya no tenía a lo mejor para comer, para sustentarse, de tal manera que la tribu de Leví tuvo que empezar a salir a buscar su propio pan, a buscar el trabajo. Y por lógica, hermano, que la casa del Señor, ¿qué pasó? Quedó abandonada, quedó sin sacerdocio, quedó hermano, sin los servidores, pues. Y entonces Dios les dice, ¿cuál es el problema? El problema es que el pueblo de Israel se está enriqueciendo y no me trae sus diezmos, no trae lo que hemos quedado. Y entonces por eso dice Dios, ustedes me han robado, porque al principio que yo los bendije, hicimos un trato, que ustedes, de lo que ustedes ganaran, de lo que ustedes obtuvieran, me iban a traer el diezmo. Malditos sois con maldición. Pero hermano, escúcheme algo aquí, porque mire, aquí hay algo que yo le quiero mostrar, claro, con la palabra de Dios. Por eso, hermano, póngame toda su atención, por favor, para que, hermano, no caigamos en una falsa o una mala doctrina. Amén. Porque este diezmo, hermano, del cual está hablando aquí la palabra de Dios, de todos los textos que yo le acabo de mostrar, es algo diezmo levítico, que le pertenecía al sacerdocio levítico. Pues ¿cuál era la tribu que se sustentaba de los diezmos? La tribu de Leví. Pero hermano, esa tribu de Leví, y hermano, y todo el pueblo de Israel estaban bajo un régimen al cual se le llama la ley. La ley dada a Moisés. No sé si hasta aquí me dice amén. Pero hermano mío, claro, y hoy en día es lo que ha causado mucha controversia. Porque muchos han salido, ¿verdad? Y en parte sí dicen bien. Dicen, no, es que el diezmo era en tiempo de Israel y el diezmo era del sacerdocio de Leví. Por tanto, ahorita nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. Y en eso sí tienen razón. Ya no estamos bajo la ley. Y ahorita yo quiero que se vaya por favor a Gálatas capítulo 3, verso 10 para sustentar esto. Claro, por favor, hermano, si hubiere una duda, usted me dice y yo contesto, y si no sé, lo buscamos, ¿verdad? Gloria al Señor. El punto, hermano, es por favor no salir enredados, no salir engañados, no, sino salir, hermano, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 10.
Aleluya. Cristo Y vive. hermano, escúcheme algo aquí interesante. Porque arribita del versículo 10, mi amado hermano, hay un pequeño título que tiene nuestra Biblia. No sé si alguien me pueda decir el título que tenga su Biblia ahí arribita del verso 10. El pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham. ¿Quién tiene la Biblia de su Biblia, hermano René? Nada más en la partecita del 10 arribita hay un título ahí. ¿En el 3? No, 10, 3:10 de Gálatas. La ley trae maldición. Ahí, escuche. ¿La ley trae qué? Maldición. ¿La ley trae qué? Maldición. Maldición. Ahora sí vamos a leer el 10 y 11. Dice: porque todos los que dependen de las obras de qué, hermano? De la ley, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una pausita. Por eso cuando Dios ordenó en la ley el diezmo y el pueblo de Israel no lo hizo, ¿qué les trajo como consecuencia? Maldición. Porque la ley, escúcheme aquí, la ley al no llevarla a cabo, ¿qué trae? ¿De qué era la ley? Por ejemplo, no robarás. Y si alguien robaba, maldición. Claro, yo no estoy diciendo que todo eso se anuló y de que hoy no hay maldición. Ahorita vamos a ir a checar eso. Si por ejemplo alguien adulteraba, la ley ¿qué? Maldecía. Por eso Pablo dice: yo no sabía que era por ejemplo pecado adulterar, pero cuando yo conocí la ley me mató. Y lo que Cristo vino a hacer, hermano, es no a matar, sino a dar vida. Por eso si usted dice aquí, hermano, y tiene razón, todo aquel hermano que permanece en la ley, pero al no hacer las cosas que estaban en la ley, ¿qué les producía? Maldición. Y luego dice el 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ahora lea el 13, esto es importante. Cristo nos redimió. La palabra redimir es pagó o nos rescató. Cristo nos rescató de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que colgado en un madero. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, ya no solamente al pueblo de Israel. ¿Quiénes son los gentiles, hermano? Nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Escúcheme esto aquí, hermano, escúcheme aquí. Porque mire, si ya no estamos bajo la ley, y yo le acabo de decir, hermano, que el diezmo del que habla Malaquías, el diezmo del que habla Deuteronomio, Números y Levítico, era hermano de la tribu de Leví, dada, hermano, por ley de Moisés. Y ahora estamos leyendo que ya no estamos bajo la ley. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Ahora estamos bajo ¿qué? La gracia. Bajo la gracia. Escúchenme aquí. Y si ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia, ¿se seguirá practicando el diezmo? Pues recuerde, el diezmo de la ley era para el sacerdocio ¿qué? Levítico. Cristo vive. Hasta aquí voy bien. Espero, Amén. No, hermano, ya. Hermano, el diezmo levítico, escúcheme aquí, quedó anulado. Quedó anulado. Ya no se practica más el diezmo levítico. Malaquías 3:10, donde dice: malditos sois con maldición, es un texto también que ya no aplica para nosotros. O sea que de pronto, si usted escucha a alguien que predique y diga que la Biblia dice en Malaquías 3:10, malditos soy con maldición, ese texto ya no es para nosotros. Amén, gloria a Dios. Porque ese Malaquías 3:10, ¿para quién aplicaba? ¿Para quién? Para Israel. Claro, para Israel, pero ¿para quién más? Para los que estaban ¿qué? Bajo la ley. Bajo la ley. Por eso dice usted mismo leyó en Malaquías 3:10, la ley, si no se cumplía la ley, ¿qué producía? Maldición. Maldición. Pero ya no estamos bajo la ley, porque Cristo nos rescató de la ley que nos había maldecido. Amén, gloria a Dios. Ya nos rescató.
El diezmo levítico, hermano, para el pueblo gentil, para nosotros, quedó anulado. Eso se practicaba allá. No sé si hasta aquí voy bien. Pero hermano, ahora quiero que se regrese a Génesis capítulo 14, versículo 18. Aleluya. Hasta aquí vamos bien. Si no me equivoco, hermano, hay una cita en la Biblia, ¿va? El libro de Romanos capítulo 8, verso 1, si no me equivoco, es donde dice: porque para los que están en Cristo ya no hay más condenación, ya no hay más maldición, ya no. La gracia no trae maldición, mi amado hermano. Por el contrario, ¿por qué creen que, hermano, hemos hablado de maldiciones generacionales, maldiciones ancestrales, maldiciones económicas, hermano? Porque todo eso Cristo te quiere sacar. Él no vino a condenar, Él vino a darte vida. En estos tiempos, hermano, Él no maldice, Él bendice. De eso trata la gracia. Pero mire, vamos a Génesis capítulo 14, ¿verdad? Gloria a Cristo. Génesis capítulo 14. Gloria al Señor. Versículo 18. Ahora, mire lo que dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Gloria a Cristo. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, aquí quiero aclarar otra cosa. Hasta este Génesis, ¿cuál es el diezmo del que habíamos estado hablando? Del diezmo levítico, del sacerdocio levítico. No pierda de vista eso. ¿Cuál es el diezmo de la ley? El diezmo del sacerdocio levítico. Ese diezmo quedó anulado. Malaquías 3:10 ya no aplica para la iglesia de Cristo. Ya no. Ahora, pero Génesis 14:18 me está hablando, hermano, de un diezmo, escuche, que fue practicado antes de la ley. Entonces, hermano, cuando de pronto aquellos en Facebook, en YouTube, y cuando empiezan a decir: no, es que el diezmo ya no existe, por una parte tienen razón, porque yo le estoy diciendo que el diezmo levítico ya no es para nosotros. Pero aquí hay otro diezmo que se practicó antes de la ley, cuando Abraham todavía no era del pueblo judío. Es más, Abraham ni siquiera era del pueblo judío. Abraham era de un pueblo que se llamaba Ur de los Caldeos, o sea, él mismo era gentil. Pero entonces, mi amado hermano, cuando él, por ejemplo, hermano, se presenta delante de un sacerdote llamado Melquisedec, y me llama la atención que aquí la Biblia dice que ese sacerdote llamado Melquisedec también era conocido como rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Eso me llamó la atención porque, hermano, escuche, el diezmo de la ley era por ordenanza. ¿Hasta aquí voy bien? ¿O ya nos confundimos? No. Escúcheme, el diezmo levítico era por ordenanza, o el diezmo de la ley era por ordenanza, era por ley. Era como de que o me lo das o me lo das. Así es. Y si no lo dabas, había maldición. Pero el diezmo, hermano, que practicó Abraham aquí era un diezmo, hermano, no por ordenanza, sino por gratitud. ¿Hasta aquí muy bien? Ahora, escúcheme aquí, ¿verdad? Aquí hay una tremenda cosa, hermano, que debemos de entender. Porque mire, yo entiendo también que hoy día se ha manipulado, ¿verdad?, mucho este tema. A la iglesia de Cristo, hermano, se le ha manipulado en gran manera, de verdad. Ay, Dios mío, y por eso, mi amado hermano, la iglesia de Cristo hoy, ¿verdad?, pues difícilmente diezma, difícilmente ofrenda. Y claro, yo no le atribuyo la culpa, la verdad, yo de verdad, hermano, no le atribuyo la culpa al pueblo, sino yo le atribuyo la culpa a los pastores, a los evangelistas, a los cuales, es más, ni siquiera a los pastores. La Biblia me dice que son tachados como
falsos pastores. Así es, amén. Porque hermano, yo muchas veces he escuchado prédicas sobre el diezmo en otros lugares y ellos dicen, por ejemplo, ven a dejar tu diezmo si quieres que te vaya bien. Y no es así. Mira, si tú das 1,000 pesos, el Señor te va a dar 10,000. Y claro, ¿verdad? No traigo, préstame. Y ¿verdad? Pacte con el Señor, ¿verdad? Pacte con Dios y venga y siembre en tierra buena, siembre 1,000 pesos. Y ahí viene a la mejor. Apenas me contaba un varoncito, ¿verdad?, que fue a un lugar y todos pues pasaron con su diezmo. Y entonces él dice, yo soy mototaxista, dice, y pues yo ese día nada más gané 500 pesos y pues el diezmo son 50. Y hasta puse mi nombre, dice, en el sobre. Y ya cuando estaban checando que salen con el sobre, se lo dan los pastores. ¿Y quién es fulano de tal? Y, pues yo, dije, a la me va a decir, Dios le bendiga, hermano, y que se lleve la bendición, ¿verdad? No, le dijeron, aquí no me venga a traer estos billetes de a 50, aquí son puro de a 100 para arriba. Tenga, y si no trae de a 100, ni pida sobre. Pero la palabra del Señor, hermano, me dice que en los últimos tiempos harán mercadería del pueblo del Así Señor. es, Padre mío. Gloria. Lamentablemente, hermano, la gente, y aquí ya involucro a todos me refiero, o sea, tanto a la iglesia como a los paganos. Si no le queda esto, no se preocupe, ¿verdad? Pero gran mayoría de la gente es codiciosa, es avariciosa, y por eso se deja engañar. No, sí, voy a dar 1,000 para que el Señor me dé 100,000, me dé 10,000. No funciona así. Amén, amén, amén. El diezmo se da de lo que Dios ya te dio a ti. Si hoy te fuiste a trabajar y te ganaste 100 pesos, ¿cuánto tienes que dar? 10 pesos. Si un día aquí, hermano, se para alguien, ¿verdad?, un servidor, o el hermano le dice, no, hermano, aquí tráigame 100 y va a ver que mañana yo le voy a dar 1,000. No funciona así. No funciona Así, así. papito lindo. Y ahorita vamos a ir a verlo con citas. Amén. El apóstol Pablo dice, ¿cómo voy a pedir algo que no tienes? Así es, amén. Amén, gloria a Dios. Santo. Pero la gente allá afuera, ¿verdad? Mercadería. Y claro, quiero empezar a terminar con esto, ¿verdad? Porque vuelvo a repetirle. Una vez un pastor también decía, ¿verdad? No des como te fue, sino da como quieras. Mentira del diablo, no es así. No. De lo que Dios le dio. Amén, amén, El día amén. de mañana, para empezar, no sabe usted si va a vivir. Amén. ¿Y qué tal si usted no va ahí? No sé si dice amén, ¿verdad? Aleluya. Ahora, vuelvo a repetir, hermano, porque aquí hay una pregunta. Escúcheme, aquí estamos en Génesis 14, 18. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Abraham decidió? Él decidió. No hay una parte aquí donde diga que él fue obligado, a diferencia de la ley. Amén. Pero Abraham, ¿por qué decidió dar los 10? ¿Por qué? ¿Por qué decidió dar los diezmos? Primeramente, por gratitud. Pero escuche también algo interesante que me llamó aquí. Que él también recibió del sacerdote Melquisedec. Amén, gloria al Señor. Porque antes de Abraham dar los diezmos, él fue ministrado. ¿Qué recibió Abraham del sacerdote Melquisedec? Pan, vino. Pan, vino y bendición. Cristo vive. Pan, vino y bendición. Escúcheme aquí, hermano. El pan representa la palabra de Dios. Amén. Quiero que se vaya al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 32. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 32. Amén. Glorifica al Rey de Reyes. Amén, gloria a Dios. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 32. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Juan capítulo 6, versículo 32. Cuando lo tenga, dice amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Escucha. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Amén. Váyase al verso 48, hermano. Usted puede leer todo el capítulo en casa, ¿va? Pero el verso 48, mire lo que dice. ¿Qué dijo? Yo soy
el pan. Verso 51. Yo soy el pan vivo Amén. que descendió del cielo. Gloria. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermano, cuando él se refiere al pan, él se refiere a su palabra. Amén. Amén. Por eso él siempre decía, os digo, os digo, os digo, yo os digo, porque él mismo era la palabra. Cuando usted, hermano, ahorita por ejemplo que usted está aquí, usted está recibiendo pan. Amén. Aleluya. Pan, hermano, espiritual. Abraham recibió pan, pero también recibió vino. Y el vino, hermano, tiene dos acepciones. Una, la sangre redentora de Cristo Jesús. Amén. Y eso está, posiblemente no dé tiempo de ver todos los textos. Si quiere apúntelo, pero eso está en Marcos 14:23. Pero también en el libro de los Efesios me da a entender, hermano, que el vino es el gozo del Señor. Eso quiere decir, hermano, que en este lugar no solamente usted está siendo ministrado con pan y con vino, pero por último, hermano, algo que recibió Abraham del sacerdote Melquisedec fue bendición. Amén. Bendición. Sí, Padre mío. Yo no sé si para usted, ¿verdad?, sea una gran bendición estar en este lugar. Amén. Pero él recibió eso. Ahora, escuche rápidamente aquí, ¿verdad? Mire, porque aquí hay algo interesante. Que si Abraham lo hizo, mire lo que dice Jesús, ¿verdad? Quiero que vaya, ahí mismo estamos en Juan, pero trasládese tantito adelante al 8:39. Gloria a Dios. Juan 8:39. Gloria a Dios. Dice la Biblia: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero miren lo que le dijo Jesús. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y en Romanos 14:12 el mismo apóstol Pablo dice que nosotros seguimos las pisadas de Abraham, el padre de la fe. Lo primero que nos enseña Abraham, hermano, es que él creyó a Dios sin ver. Eso es. Pero también aquí Jesús les recriminaba a los judíos y les decía, si realmente ustedes fueran hijos de Abraham como dicen, ustedes harían las cosas que hizo Abraham. Y una de las tantas cosas que hizo Abraham, hermano, es que él diezmó. No sé si hasta aquí voy bien. Pero ahora, hermano, escuche y cheque algo aquí. Porque mire, le voy a pintar esto, ¿ah? Váyase a Mateo 11:13, es ahí atrásito. Mateo 11:13. Aquí ya voy entrando al punto principal para entender esto, ¿eh? Mateo capítulo 11, versículo 13. Cristo vive. Amén, glorifique al Señor, hermano. Amén. Amén. Santo. Aleluya. Mateo capítulo 11, versículo 13. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice la Biblia. Aquí está hablando Jesús. Y miren lo que dice Jesús. Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta cuándo? Hasta Juan. Ahora, póngame atención aquí, hermano. Espero no enredarme. De verdad no es la intención. Quiero que quede esto bien claro, ¿verdad? Pero mire, finalmente, hermano, la ley terminó ¿con quién? Con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, hermano, llega al río Jordán, hermano, entra, ¿verdad? Juan el Bautista al río Jordán para bautizar. Y del otro lado, hermano, viene alguien que él mismo dice, no soy digno ni siquiera de atar las correas de sus sandalias. Amén, Padre mío. Que yo decía. Cuando Jesús entra, hermano, al río Jordán, era, hermano, como que llegaba el fin Amén. de la ley. Amén. Y de ahí era como que si Juan hubiera entregado una estafeta. ¿Qué es una estafeta? ¿Ha visto, por ejemplo, las carreras de Juegos Olímpicos? Cuando van corriendo, ¿verdad, hermano? Y entregan la estafeta al que sigue, ¿verdad? Y el otro ya sigue corriendo. Pues hágale cuenta que Juan el Bautista llegó y le entrega la estafeta a Jesús. Jesús es bautizado, comienza el ministerio de Jesús y ya no se vuelve a hablar más de Juan el Bautista. Hasta ahí llegó la ley y su maldición. Ahora empieza Jesús
y comienza la gracia. No sé si me estoy explicando. Entonces, hermano, ahora por favor escúcheme esto. Váyase a Hebreos 5:7. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Gloria al que vive, hermano. Aleluya. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer, dice la bendita palabra del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, este texto es clave, hermano, porque mire lo que dice Jesús de Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero esta parte es la interesante. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Escúcheme aquí. ¿Dónde aparte de Hebreos usted escucha de un sacerdocio de Melquisedec? En el Génesis. Ahora, hermano, Cristo fue constituido por Dios, no por el hombre. Amén. Sumo sacerdote, hermano. Pero el sacerdocio de Cristo, ¿de qué orden es? De Melquisedec. Y en este caso, Aarón y los levitas, ¿de qué orden eran? Del sacerdocio levítico, el de la ley. ¿Hasta aquí muy bien? Amén. Ahora, por favor, váyase también ahí a Hebreos, pero el capítulo 7, ¿verdad? 1. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Escucha aquí. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Pero este 3 está misterioso, léalo. Ese sacerdote de Melquisedec, ahora sí leamos, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aleluya. A ver, ayúdenme aquí a predicar. Bendito. Porque yo cuando leí esto dije, ¿no será que el mismo sacerdote que habla en Melquisedec, hermano, en el Génesis 14, habrá sido el mismo Señor Jesucristo que se le apareció ahí a Abraham? Recuérdese que Jesús, hermano, tuvo mucha actividad en el Nuevo Testamento, aunque no lo crea. Una de las grandes, hermano, manifestaciones que tuvo Jesucristo allá era conocido como el ángel de Jehová. Sí lo dice. Pero cuando, sí es cierto, y si usted lee el Génesis 14, desde el capítulo 1, no se menciona nada de un sacerdote llamado Melquisedec. Él como que irrumpe en la historia, es como si Abraham viniera y de pronto se le aparece el sacerdote Melquisedec y le da pan, vino y le ministra y lo bendice, y entonces Abraham contento, gozoso, le entrega los diezmos y jamás se vuelve a hablar otra vez del sacerdocio de Melquisedec. Hasta Hebreos, cuando Dios le dice a Jesús, después de que él triunfó, resucitó y ascendió a los cielos. Y ayer, hermano, él en uno de sus oficios, Dios le dijo, ahora tú eres el sumo sacerdote, pero ya no, escúcheme aquí, ya no del orden levítico, ya no de la ley, donde si tú no hacías la ley, te traía maldición, sino ahora tú eres sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Entonces aquí, hermano mío, aquí hay otra cosa, ¿verdad? Porque mire, quiero que vaya a Primera de Pedro 2:9, es un texto muy conocido. Es ahí adelantito, ¿va? Primera de Pedro. Gloria al Señor. No sé si hasta ahorita vamos bien, hermano. Cristo vive. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice Dios de nosotros, su pueblo.
Aleluya. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Escucha aquí, pueblo de Cristo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero lo que me llama la atención es de que Pedro le está diciendo a la iglesia de Cristo: tú eres real sacerdocio. Ahora, a ver si me he explicado hasta ahorita. ¿Y a qué sacerdocio pertenecemos como iglesia de Cristo? ¿Al sacerdocio de quién? Gloria al Señor. Al sacerdocio de Melquisedec. Al sacerdocio de Melquisedec. Ya no pertenecemos al sacerdocio levítico, donde, hermano, lo que te obligaba a hacer la ley, y si te traía maldición. Así es, Padre mío. No sé si hasta aquí dice amén. Sino ahora nosotros, hermano, pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec. Ahora, quiero que vaya allá adelantito a segunda de Pedro 2:1. Aquí hay una advertencia. Una advertencia. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Y claro, mi hermano, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. ¿Lo tienen? Esta es una advertencia para el pueblo de Cristo, hermano, para usted y para mí. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Escucha esta parte: que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero esto es lo triste. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero lea el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, así pasa hoy en día. Hermanos, este mensaje me esmeré. ¿Saben qué? Les va a salir en 5,000 pesitos, por favor. ¿Alguien quiere que oremos por usted? Si hubiera aquí algún enfermo de cáncer, de diabetes, me hace su ofrendita de 1,000 pesos y ahorita oramos por usted. Hermano, quiere que Dios le bendiga con un buen trabajo, traiga, siembre, pacte, tráigame aquí un sobre con 10,000, con 20,000 pesos. Y aunque la gente no lo iba a decir tonta, pero mejor no. Aunque la gente no lo tiene, Así es. cuando la Biblia enseña, hermano, que esto se da por gracia, porque nosotros la recibimos por gracia. Amén. Santo. Nosotros la hemos recibido por gracia, hermano. Esa gente allá afuera, ¿verdad? Que está ofreciendo que aceite de la astillita, que de la cruz de Cristo y que no sé qué tanto. Mercadería, hermano. Así es, papá. Mercadería. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña cuál, hermano, es el secreto de la prosperidad. Padre. No permita que hagan mercadería de usted, ¿verdad? Y gloria a Dios porque estamos aquí, hermano, y Dios nos libre de un día de verdad hacerlo así. Así es, Padre mío. Benditos sea Dios. Por eso, hermano, no se había tocado este tema, sinceramente. Pero yo entiendo también, hermano, que si el Señor ha estado hablando tal vez a ti a través de los siervos, ¿verdad? Le decía yo al hermano, bueno, creo que tenemos que hablar del tema. Pero la mera verdad, hermano, sí quise traérselo así, porque cuando yo leo esto digo, no, ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo maldición y por tanto ni siquiera pertenecemos ya al sacerdocio levítico. Pertenecemos al sacerdocio ¿qué? De Melquisedec. Ya no pertenecemos al sacerdocio o a la tribu de Leví, sino ahora nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él venía o viene de la tribu de Judá. Y
Y de ahí él se convierte en sacerdocio, hermano. Y la misma Biblia dice, el pueblo de Israel tenía un sacerdote terrenal. Nosotros tenemos un sacerdote celestial, hermano. Y entonces, amado hermano, aquí hay otra cosa, ¿verdad? Hoy se sigue practicando el diezmo porque finalmente tal vez sería la pregunta final. Hermano, sí se sigue practicando el diezmo, pero aquí hay algo interesante. Ya no hay maldición. Amén. Ya no hay maldición. Además, le voy a hablar la verdad. Por favor, a lo mejor mucha gente querrá escuchar y decirle, hermano, si usted trae diezmo y 100,000, yo le voy a dar 1,000,000. Mentira, yo le voy a decir la verdad. Nosotros damos, no de lo que Dios nos va a dar, sino lo que Dios ya nos dio. Amén. Amén. Y lo vamos a dar no por obligación como era en el tiempo de la ley, sino por gratitud. Gracias. Esa es la diferencia entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico. Es que Dios nos va a maldecir si no dan el diezmo. Mentira. Amén. A ver, ¿por qué? Gloria. Porque ya no estamos bajo la ley. Una, porque ya no estamos bajo la ley. Dos, porque esa maldición era ¿para quién? Para los del sacerdocio ¿qué? Levítico. Y nosotros ya no somos del sacerdocio levítico, sino somos del sacerdocio ¿qué? De Melquisedec. Pero eso sí, hermano, para ir terminando, porque me faltó el tema de la ofrenda, o sea que acomódese, vamos a otra hora, pues. No es cierto. Me quedan 5 minutitos. Váyanse a 1 Corintios capítulo 9, verso 13. Gracias a Dios vamos terminando, hermano. Una pregunta, ¿hasta aquí estamos claros? Gloria al Señor, hermano. Amén. No permitan, mis hermanos, de verdad, Gloria a Dios. no permitan que sean engañados, ¿verdad? Lean la Biblia. Amén. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13. Cristo vive. Amén, glorifique al Rey, hermano. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13. Gloria a Dios. Cristo Mire lo que vive. dice la Biblia. Amén, glorifique al Rey de Reyes. Amén. Ahora, hermano, porque mire, aquí habría una pregunta. Escúcheme bien aquí. Si ya salimos del sacerdocio levítico y ya vimos por qué se diezmaba, ahora vamos a ver en el sacerdocio de Melquisedec por qué se tiene que diezmar y ofrendar. Ahora, a lo mejor lo estoy diciendo mal. ¿Por qué se diezma y se ofrenda? Para que no se vea así como que obligado, ¿verdad, hermano? No sé si dice amén. Amén. Pero mire lo que dice 1 Corintios 9:13. Estamos sobre la pregunta de ¿por qué se diezma y se ofrenda? Dice el versículo que le dije, 13. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven en el altar, del altar, participan. O sea, escúcheme aquí, por favor. Miren, hoy en día, si así fuera, hermano, de que se pidiera el diezmo y la ofrenda, hermano, la Biblia nos dice que se tendría que hacer para el sostén de los ministros del Señor. No solamente del ministro, escúcheme aquí por favor, yo quiero ser muy claro con esto. No solamente del pastor, sino de los que sirven. Léalo aquí conmigo. ¿No sabéis que los está hablando no en singular, sino está hablando en qué? En plural. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Está hablando de varios. Y que los que sirven en el altar, del altar participan. O sea que, hermano, los que sirven en este lugar tendrían derecho, hermano, a los diezmos y a las ofrendas. Pero óigame aquí con atención. Quiero decirle la verdad y hablarle claro, por favor. Hasta el día de hoy, al menos un servidor, hermano, no participa de nada de eso. ¿Eh? ¿No se lo dan, hermano? No. Gracias a Dios. No. El apóstol Pablo decía: yo pudiera pedirles a ustedes carga para ustedes, yo mismo tengo un trabajo. Amén. No sé si alguien sabe aquí de qué trabajaba Pablo. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? En Hechos capítulo 18, si no me equivoco, Pablo tenía un trabajo y su trabajo era ser
carpas o tiendas o lonas, ¿verdad? En aquel tiempo pues ya existía, ¿verdad? Carpas del Ricky, no, no es cierto. Gloria al Señor, ¿verdad? Hermano, él trabajaba en hacer eso. Y él mismo decía, yo no quiero ser carga para ustedes. Quiero decirle, hermano, que también el siervo del Señor, ¿verdad? Tiene un trabajo. Y gracias a Dios hasta ahorita no hemos sido y no pretendemos ser carga para ustedes, hermanos amados. Amén, amén. Y por el contrario, estoy seguro y sé que es verdad, hermano, y sé que es así, que si en algún momento, hermano, se han recolectado ofrendas y diezmos, hermano, ha sido para el mismo mantenimiento de la congregación. Así es. Por ejemplo, hermano, ¿verdad? Aquí hay una cajita, por aquí está, ahí se la volaron, no, no es cierto. Ahí está, gloria a Dios. No, ahí está. Usted sabe que a principios de año, hermano, se dijo, ¿verdad? Bueno, se les pidió ese apoyo, ¿verdad? Por amor se hizo eso. Es más, me recuerdo, yo le decía a mi esposa, yo me recuerdo que ni estuve en ese culto, nos fuimos a participar a otro lugar. Y cuando regreso tengo la hermosa sorpresa, hermano, de que el pastor pidió una colecta, ¿verdad? En esa cajita para comprar más instrumentos. Y bendito Dios, hermano, y de verdad que Dios le bendiga y le prospere en su trabajo, hermano, y que le dé sobreabundancia. Amén. Por cada pesito que usted esté echando ahí. Amén. Decía Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo vio lo que hacía Macedonia, Pablo le dijo en abundancia, se ha rogado al Padre que primeramente les dé trabajo. Y una vez me decía un hermano, ay hermano, pues Dios me ha dado mucho trabajo, pero también dígale que me dé fuerza porque ya no aguanto, ¿verdad? No, que también le dé fuerza y que le dé salud, que le prospere en el negocio que usted tenga. Porque yo he visto que usted ha depositado en esa cajita. Hermano, te quiero contar algo, ¿eh? Ahorita estamos haciendo todo el esfuerzo, porque ya los últimos aparatos que necesitamos, hermano, para que esto quede completo, pues sí, nos vamos a gastar algo, casi son 33,000 pesos. Amén. Pero lo hacemos por el servicio a los santos. Ahora, eso está ahí en 2 de Corintios 8:4. Vayas ahí tantito, hermano, me quedan 3 minutitos. 2 de Corintios 8:4. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 4. Mira lo que dice la Biblia. ¿Lo tiene? Dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo iba a abrir una nueva iglesia, pero Pablo le requirió el apoyo a todas las demás congregaciones y dijo, vamos a levantar esa congregación. Pero Pablo se lleva la sorpresa, hermano, de lo que hasta los que estaban en profunda pobreza aportaron, hermano, para la obra de Dios. Hermano, eso es lo que se hace en este lugar. Los instrumentos, hermano, que de pronto usted puede ver. Ahí está mi hermano René, que no me creía, ¿verdad? Lo llevé, le dije, a ver, venga, vamos a la casa de música. Y él vio, ¿verdad? Él vio lo que cuestan los instrumentos. Y hermano, a lo mejor voy a echarme unas flores yo, ¿verdad? ¿Me lo permite? Gloria al Señor. Pero hermano, a lo mejor usted de pronto me ve con la misma ropa y el hermano parece foto, ¿verdad? Pero hermano, lo hacemos de verdad para la gloria del Señor. Amén. Nos atravesó el COVID. Hermano, primeramente Dios nos bendiga y logremos el propósito y más lo que usted generosamente ha dado. Amén, gloria a Dios. Porque creemos con todo el corazón, hermano, que Dios nos va a dar un terreno más grande. Amén. Se lo estamos rogando, se lo estamos suplicando. Amén. Que cree. No voy a decirle los nombres porque el Señor dice que el que hace en lo secreto bendice en público, ¿eh? Pero de pronto usted ha visto sillas, ¿eh? Amén, gloria a Dios. Hermano, es una bendición quien se ha despojado de ello. Es una bendición. Amén, gloria a Dios. Por eso, hermano, se ocupan los diezmos y ofrendas. No crea que hermano, usted va a dar su diezmo y nada, ¿para qué? Si mañana ya va a estar la hermana y el hermano en Cancún o en Miami, ¿verdad? Y en su pleno solazo como lagartija. No, hermano. ¿Verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ya va a ver a mi hermana Rosita en una moto nueva y corriendo, ¿verdad? No, gloria al Señor.
no se ocupa para fines personales, hermano. Por lo menos en esta congregación, no. Amén. Y estoy delante de la presencia del Señor, hermano, de verdad. Gloria. De verdad, mi hermano. Que todo lo que se recolecta aquí es para usted mismo. Amén. Gloria a Dios. Es para usted, hermano. Amén. No sé si dice amén. Amén. Gloria al Señor. Y mire, hermano, quiero terminar, son exactamente las 9 de la noche, gracias a Dios, ahí mismo en 2 de Corintios, ¿verdad? Pero estamos en el 8, quiero que lea el versículo 12 y 13. Dice hermano, porque si primero voluntad dispuesta será acepta, escuche esta parte, según lo que uno tiene, Amén. no según lo que no tiene. Amén. Aleluya. Pues hermano, yo lo que entiendo aquí es esto. El alfolí, hermano, se presenta aquí. Si usted echa un peso, Dios le bendiga. Amén. Si usted echa 100 pesos, Dios le bendiga. Gloria. A lo mejor ni tengo que decirle, pero lo tengo que prevenir. Bendito Dios. Hay hogares, hermano. Ya no es iglesia, yo hasta pienso que es un club. Si ven que usted llega en un carrazo, bienvenido, ¿verdad? Gloria al Señor. Y los signos aquí de dólares, ¿verdad? Y va a entrar un pobrecito, ¿verdad? ¿Se acuerda usted esa historia cuando estaba Jesús? Dice que en el alfolí y llegó una viuda pobre, así dice la Biblia. Amén. Y hermano, iban pasando los fariseos, los publicanos, hermano, y echaban 5,000 de ofrenda. Y estaba Jesús, porque vea Jesús, 100,000 de ofrenda. Tienes otras veces una viuda pobrecita, hermano. Y dice que echó todo lo que tenía. ¿Cuánto tenía? 20 pesitos, 10 pesitos. Eran 2 de a 5, hermano. Tal vez eran para sus tortillas, para su sopita. No lo sé. Bendito Dios. Léalo Amén. usted, ahí está en la Biblia. Gloria. Entonces dice que la viuda se acercó y echó sus 10 pesitos, sus 2 moneditas de a 5, todo lo que tenía. Y dice la Biblia que en ese momento Jesús se enojó y sacó las 2 de a 5 y le dijo: váyase para allá, ¿qué viene a echar aquí? Pásele, fariseo, lo que se publicaron. ¿Así pasó? No. Mismo Jesús dijo: miren, fariseos y publicanos, esta echó más que ustedes. Amén. Santo. ¿Por qué? Porque ella echó todo lo que tenía. Así es, Padre mío. Pero Aleluya. ustedes echaron Lo que lo que sobraba. les sobraba. Amén. Pero eso sí, Jesús mira la intención del corazón. Hermano, y mire por favor el versículo 13, ¿verdad? Dice: porque no digo esto para que haya para unos holgura y para vosotros estrechez. Con todo respeto lo digo, no miro a nadie. Habrá, hermano, quien se le facilite dar 100 pesos. Pero habrá quien nada más traiga 10 pesos. Así es. ¿Sí me Padre. explico? Amén. Amén. ¿Verdad? Le voy a poner un ejemplo y a lo mejor voy a poner en evidencia. Espero no se me moleste, por favor. Pero ahora para los bautizos, ¿verdad? No, ya vámonos. Y claro, los que tenían fácil, ¿verdad? No, ya vámonos. Le digo, no, piensen un poquito en los hermanos Así también. es, papito. Esta pandemia no nos trató igual a todos. ¿Sí me entienden? Amén. Por último, quiero que se ahí en el capítulo 9, ya nomás leemos esto, gloria al Señor. Mire, ¿qué pasaba en la ley o en el sacerdocio levítico si no se diezmaba? Maldición. ¿Qué pasa en el sacerdocio de Melquisedec si no se diezma? Si no se ofrenda. 2 de Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso sí, verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Una vez un pastor, ¿verdad? Dice que pasó con el alfolí y una hermana sacó uno de así. Agarre antes de que me arrepienta. Y le dice el pastor: no, quédeselo. O sea, si usted no lo quiere dar, no lo dé. Amén. Amén. Hermano, lo que usted dé, espero decirlo con las palabras adecuadas, lo que dé,
sin tarifa, porque eso no está escrito en la Amén, palabra de amén, Dios. amén. Lo que dé, Dios te bendecirá. Amén. Lo que dé, lo que dé. ¿Qué pasa si no diezmamos y ofrendamos? Simplemente, hermano, estaremos en el mismo nivel, nada más. ¿Hay maldición? Ya vimos que no hay maldición. No hay maldición. Hermano, mi Carlitos, por ejemplo, si no me da unos chetos, no lo voy a agarrar de los pelos y lo voy a lanzar a la calle, ¿verdad? No, sigue siendo mi hijo. Y le voy a seguir proveyendo el alimento, el vestir, el calzado. Es mi hijo. Somos hijos de Dios. Amén. Solo que, hermano, eso sí, ¿verdad? Dios nos enseña generosidad. Seamos generosos. Amén. Amén, gloria a Cristo. Apoyemos, ¿verdad? Eso sí, la obra del Señor, hermano. Apoyemos la obra de Cristo. Hermano, una pregunta antes de orar. ¿Quedó claro? Gracias a Dios. Amén. Ahora sí, hermano, puede